El algoritmo de búsqueda Knuth-Morris-Pratt, o KMP, por las iniciales de cada uno de los apellidos, es un algoritmo de búsqueda de cadenas. Fue desarrollado por los autores que aparecen aquí en pantalla y como se puede ver, pues el nombre lo obtuvieron de cada uno de sus apellidos. ¿De acuerdo? Fue desarrollado en 1977. Como mencionamos anteriormente, un algoritmo de búsqueda de cadenas lo que hace es que busca un patrón, es decir, una cadena de texto pequeña, en un texto que es una cadena de texto pero más grande. Mencionábamos, por ejemplo, ahorita va a ser un ejemplo muy chiquito, por eso son cadenas pequeñitas, pero realmente la idea es hacer algoritmos, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un documento de texto grande, a lo mejor con varias páginas, y queremos buscar una cadena en específico. Entonces lo que hacemos es, todos los editores tienen por ahí esa herramienta de búsqueda, le ponemos el patrón que vamos a buscar y te encuentra todas las coincidencias. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, este algoritmo lo que hace es que divide el algoritmo en dos pasos principales o dos etapas. El primero es analizar el patrón que vamos a buscar y luego con esa información vamos a buscar el patrón en el texto, ¿de acuerdo? Más o menos el procedimiento de las dos etapas es muy parecido. Ok, a ver, entonces aquí la forma en cómo lo vamos a describir es, vamos a utilizar dos ejemplos y más que mostrar el pseudocódigo o el algoritmo, más bien lo vamos a ir resolviendo y eso nos va a ayudar a entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, primero lo que hacemos es ponemos el patrón y separamos cada uno de sus caracteres, ¿de acuerdo? Vamos a marcar ciertos estados, ¿de acuerdo? Y entonces a cada carácter le vamos a asignar un estado. Estos estados son números consecutivos que inician en 0, el primer carácter empieza en 0 y se va incrementando en 1 cada vez, ¿de acuerdo? Esto representa el estado de la búsqueda, es decir, cuando voy buscando el patrón en el texto, me indica qué tanto avance llevo. Es decir, si yo ya tengo un estado que es 6, quiere decir que ya encontré el último carácter, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, llevo un estado y mi estado es un número 2, quiere decir que he encontrado apenas 3 caracteres consecutivos que coinciden con el patrón. Esa es la idea. Y entonces, luego vamos a marcar los regresos, es decir, cuando tengo un error y estoy buscando el carácter, bueno, el patrón, carácter por carácter, y uno de los caracteres no coincide, esto me va a decir a dónde me regreso, ¿de acuerdo? Y en este caso, al principio voy a empezar con un -1. Siempre voy a empezar, como les digo, los estados empiezan en 0 con el primer carácter y van con números consecutivos, ¿de acuerdo? Y el regreso, el primero, siempre es -1. Ahorita lo van a ver el por qué, ¿de acuerdo? Bueno, ahora la idea es que debemos calcular los regresos de los siguientes caracteres. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a buscar es, aquí tenemos un regreso ya de un carácter y el siguiente lo que queremos es que sea un número consecutivo, pero en 1, ¿de acuerdo? Es decir, incrementar en 1 el valor que ya teníamos. Entonces aquí vamos a poner un 0 porque es el valor que ya teníamos más 1. Entonces vamos a intentar poner un 0, pero lo que debemos de hacer es que el carácter que se alinea con el regreso que estamos marcando aquí debe de ser igual al carácter del estado que estamos poniendo. Por ejemplo, aquí el carácter marcado es la O, pero si nosotros vemos el estado 0 tiene una X, entonces aquí hay un error, ¿de acuerdo? Y entonces este estado no podemos ponerlo y entonces nos regresamos a donde íbamos bien, que es el -1, ¿de acuerdo? Entonces, este es un caso particular porque ya de aquí no nos podemos regresar más. Entonces, como el 0 era la primera opción que teníamos cuando la pusimos aquí y no funcionó, este carácter no coincide con el carácter 0, pues entonces vamos a poner un -1 también. ¿De acuerdo? O sea, porque si el primer carácter no coincide, se va a -1. Luego, aquí es donde se va a ver un poquito más el cómo funciona. Aquí intentamos poner un carácter 1, bueno, más bien un estado más grande que el que ya teníamos, un regreso. En este caso vamos a poner el 0, ¿de acuerdo? Entonces checamos. El carácter que está aquí es la X y vemos en el estado 0 es la X también. Entonces, como sí funcionó, dejamos ese regreso como válido. ¿De acuerdo? Luego nos vamos a la derecha, siempre vamos a incrementar en 1. Entonces vamos a poner un 1. O sea, incrementamos en 1 el que teníamos en la casilla de la izquierda. Ok, aquí ponemos un 1, lo vamos a tratar, a ver si funciona. Entonces, aquí el carácter es la O. Vamos al estado que está marcando aquí, que es el 1,
y el carácter también es el O, la O más bien. Entonces, sí lo dejamos así porque sí nos coinciden los dos caracteres. Entonces, avanzamos. Ahora en esta casilla vamos a intentar poner el estado consecutivo, que en este caso sería 2, ¿de acuerdo? Entonces checamos, el carácter aquí es la X, ¿de acuerdo? Y en el estado 2 también tenemos una X, es decir, también funcionó, sí está bien. Luego ahora lo que hacemos es lo mismo, aquí vamos a intentar poner el que sigue, en este caso sería el 3, ¿de acuerdo? Entonces verificamos, aquí el carácter es una X, pero en el estado 3 el carácter es una O, entonces no funcionó. Como no funcionó, pues quitamos el 3 que habíamos probado y nos regresamos, es lo que les decía, por eso van a funcionar los regresos. Si no nos funcionó el 3, nos regresamos a donde íbamos bien. Ahora, vamos a regresar donde nos marca el regreso. Aquí dice que estábamos en el 2. ¿A dónde nos regresa el 2? Pues el estado 2 nos regresa al 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a poner el estado 2 nos regresó al 0. O sea, obtuve ese 0 por, aquí tengo un 2, el regreso al estado 2 y el estado 2 me regresa al 0. Por eso lo puse aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, tengo un 0. Voy a intentar poner uno más. En este caso un 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a checar. Aquí es una X, ¿de acuerdo? Y en el estado 1 es una O. Entonces otra vez no funcionó. Como no funcionó, quito este valor que intenté, me regreso a donde estaba bien. Entonces el estado 0 ya me regresa a un menos 1. O sea, aquí voy a poner un menos 1, ¿de acuerdo? Porque me regresó otra vez, o sea, aquí era el 0, 0 me regresa a menos 1, ¿de acuerdo? Entonces por eso pongo aquí el valor. Y ahora voy a intentar aquí poner un regreso con un valor consecutivo. Voy a intentar poner un 0. Entonces aquí checo. Mi carácter es una X, ¿de acuerdo? Y en el estado 0, el carácter es una X, entonces ese sí funciona y así lo dejo. Cuando sí funciona, dejo el regreso que estaba probando. Después aquí intento poner uno más que el que ya tenía, en este caso un 1. Entonces checo y esta es una O, ¿de acuerdo? Entonces verifico en el estado 1 y en el estado 1 es una O también. Entonces así queda, ¿de acuerdo? Y esta es la forma para calcular los regresos. Esto me sirve como para calcularlos, pero aquí abajo voy a poner los valores definitivos, ¿de acuerdo? Entonces al final, aquí me va a quedar menos 1, 0, 1, 2, 0 y 1, ¿de acuerdo? Estos son los estados y los regresos, ¿de acuerdo? Aquí, estos valores que están aquí no los anoto porque estos solamente me sirvieron como para ir calculando los que seguían, ¿de acuerdo? Pongo los primeros que estaban aquí. Entonces, si se fijan, aquí hay algo que pudiéramos encontrar algunas coincidencias, porque si se fijan, aquí el 0, 1 y 2, si se fijan, X o X nos coinciden con el estado 0, 1 y 2. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Que se pueden encontrar como partes del patrón en el mismo patrón. Y luego, por ejemplo, aquí el 0 y el 1, pues también coincide, porque aquí teníamos X y O, y aquí están X y O. ¿De acuerdo? Entonces ahora, con esta información que está aquí, vamos a buscar el patrón en este texto. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con un estado de búsqueda. Quedamos que la búsqueda vamos a empezar en este caso en menos 1 para que luego a la derecha sea el 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde el primer carácter a buscarlo y cuando lleguemos a un estado de búsqueda que es 6, en este caso que es el último que está aquí, quiere decir que ya encontramos a nuestro patrón en el texto. Vamos a seguir un algoritmo muy parecido a lo que estábamos haciendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos que aquí vamos a poner un número más grande que el que tenemos a la izquierda. En este caso va a ser un 0. Siempre los incrementos son en 1. ¿De acuerdo? Entonces verifico. Aquí mi carácter es una X. ¿De acuerdo? Y estoy proponiendo un estado de 0. El estado 0 tiene una X, entonces sí funcionó. Cuando sí funciona, hacemos lo mismo que hacíamos para analizar el patrón. Es decir, avanzamos. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que esto sí funcionó. Entonces, a la derecha vamos a probar poner uno más grande, ¿de acuerdo? En este caso es el 1. Entonces aquí tenemos un 1 y es una O. Entonces en el 1
realmente tenemos una O, entonces sí funcionó. Cuando sí funciona, se queda como está. Entonces avanzamos. Ahora aquí vamos a tratar de poner un 2, ¿de acuerdo? Es una X en el 2, también tengo una X, entonces sí funciona. Avanzamos. Y ahora vamos a intentar poner aquí un 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tratar de incrementar en 1. Aquí el 3 tengo una X y en el 3 de aquí no tengo una X, ¿de acuerdo? Como no funciona y no tengo la X aquí, entonces me tengo que regresar. Entonces, este no valió, o sea, no funcionó el 3 allí, entonces me regreso a donde estaba. Y donde estaba en el 2, entonces me voy a tener que regresar al estado que me marca en caso de error. Entonces aquí estaba en el 2 y el regreso del 2 es el 0, ¿de acuerdo? Como está marcado acá, entonces voy a poner aquí un regreso que es el 0, ¿de acuerdo? Y luego voy a tratar de avanzar otra vez, entonces voy a poner aquí un 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy poniendo el 1 y es una X. Entonces en el 1 no hay una X, ¿de acuerdo? Entonces tampoco funcionó. Como no funciona, pues lo quito porque no me funcionó y me regreso para acá donde iba bien. Entonces, en el 0 veo a cuál me regresa. El 0 me está regresando al menos 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a poner un menos 1. O sea, siempre que hay un error tengo que estar regresando. Luego, ya tengo un menos 1 aquí, entonces voy a tratar ponerle un número en incremento de 1. Entonces aquí es 0. Entonces checo, 0 es una X y aquí 0 es una X también, entonces sí funciona. Intento poner un número más grande. Aquí es un 1 con una O. Entonces el 1 tiene una O. Si funciona, entonces trato de poner el que sigue, 2. 2 con una O y acá el 2 no funciona porque el 2 es una X. Entonces como no funciona, acuérdense que no funcionó, quito este valor y me regreso. ¿De acuerdo? Pero el 1 me regresa a la posición menos 1. Entonces aquí pongo un menos 1 porque me regresé. ¿De acuerdo? Y trato de avanzar. Entonces otra vez trato de poner aquí un 0. ¿De acuerdo? Y veo, el 0 tengo una O, el 0 no tiene una O. El 0 es un caso especial porque el 0 ya me regresa al menos 1. Entonces, o sea, porque si aquí me regreso, el menos 1 ya no tiene aquí regreso. Entonces, cuando es un 0 y tengo un error, así ya, o sea, estoy tratando un 0, no funcionó, entonces pongo otra vez el menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, avanzo otra vez. Pongo aquí un 0. El 0 con X está bien. Entonces avanzo. Aquí voy a poner un 1. Aquí tengo una X en el 1 y en el 1 no hay una X, hay una O. Entonces, esto hay un error. ¿De acuerdo? Entonces me regreso. El 0 me marca regresarme al menos 1. ¿De acuerdo? El 0 aquí, el estado me regresa al menos 1. Entonces aquí voy a intentar poner un 0. ¿De acuerdo? 0 con X y aquí 0 con X está bien. Luego trato de poner un 1. 1 con O y aquí es 1 con O, si funciona, entonces avanzo. Aquí tengo un 2 y tengo una X, entonces 2 con X vamos bien, entonces avanzamos. Luego aquí tengo un 3 con X y aquí 3 una O no funciona, o sea aquí hay un error, entonces lo quito y me regreso. El 2 me va a regresar al estado 0, entonces aquí pongo un estado 0, ¿de acuerdo? E intento continuar, aquí voy a poner un 1. 1 con X y aquí 1 es con una O, entonces tampoco funciona. Lo quito y me regreso. El 0 me regresa al estado menos 1. Entonces, aquí pongo un menos 1 y voy a empezar otra vez. Entonces, aquí pongo un 0.